experiencia de ABP en el curso de probabilidad estadística de un curso de pregrado. Esta ponencia está a cargo de la docente de la Facultad de Ingeniería y Administración, Viviana Vargas Franco, de la sede Palmira. Profesora Viviana, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Es un honor tenerla con nosotros. Así que adelante, el escenario es suyo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, como dijiste, voy a compartir mi pantalla, voy a presentarles una experiencia que hicimos en el marco del grupo 15 de esta maravillosa experiencia que está desarrollando la Universidad Nacional. Entonces, les estaba comentando que esta es una experiencia de aprendizaje basada en proyectos para la enseñanza de la probabilidad y la estadística en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Palmira. La estadística y la probabilidad son aspectos fundamentales hoy en día para la formación de cualquier ciudadano y en especial de nuestros estudiantes a nivel de pregrado y mucho más pues a nivel de posgrados. Esta enseñanza de la probabilidad y la estadística ha venido presentando serios problemas no solamente en la sede sino a nivel nacional, porque los estudiantes no logran incorporar estas herramientas y estas metodologías a su quehacer diario. Entonces, los textos vemos que nos enseñan la probabilidad con balotas, con dados, y eso está fuera de la realidad. Entonces, la idea de esta propuesta justamente era esa, es decir, es mirar cómo los estudiantes, qué estrategias adicionales les podemos brindar a los estudiantes para que se apropien de manera más adecuada, más cercana y más concreta a la realidad de todos los procesos de la probabilidad y la estadística. Entonces, generalmente la probabilidad y la estadística se ha venido enseñando de una manera clásica, formal, más ligada a los algoritmos matemáticos que a las aplicaciones reales. Entonces, en este proyecto nosotros quisimos aplicar la metodología de aprendizaje basada en proyectos, como su nombre lo indica. El esquema fundamental es que los estudiantes a través de un proyecto puedan desarrollar las temáticas y se puedan apropiar de los conceptos de una asignatura en general, y en particular en esta de probabilidad y estadística. La metodología ABP no es reciente, surgió en los años 60 en escuelas de medicina en Canadá. Tenemos un contraste entre el método de enseñanza tradicional y el aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos generalmente está centrado en el estudiante, está basado en resolver proyectos. Aquí quiero diferenciar también que también existe en el ABP y no solamente en proyectos, sino que también existen problemas y en preguntas. No, en este trabajo específico nosotros trabajamos en proyectos ligados al método científico, es decir, donde el estudiante recoge una pregunta de investigación, es capaz de recolectar sus datos, de analizarlos, de procesarlos y de concluir de acuerdo a las preguntas de investigación y a los objetivos que se haya planteado. Este ABP, la idea es que haya un mínimo de clases magistrales, que se trabaja en grupos pequeños, es una metodología flexible, que integra conceptos, habilidades y destrezas. La idea es que aquí el alumno sea activo y trabaje en equipo y se genere en ellos una capacidad de crítica. Y una cosa fundamental, pues, es la apropiación del método científico. Se promueve el autoaprendizaje y desarrolla competencias de comunicación oral, escrita, trabajo en equipo y gestión de tiempo y búsqueda de información. Contrario a la metodología tradicional, que está muy centrada en el docente, que privilegia más el enseñar que el aprender, que está basada en los temas clásicos. Hay una gran cantidad de clases magistrales, hay seminarios como clases, generalmente es rígido, secuencial, fragmentado, el alumno está un poco más pasivo, es poco crítico, se trabaja más el individuo y la evaluación es sumativa y de memoria. Entonces, con base en estas fortalezas de la ABP, de la estrategia basada en proyectos, entonces nosotros hicimos un proyecto en la sede de Palmira, donde teníamos dos grupos, hicimos un proceso aleatorio y señalamos un grupo como el grupo control y un grupo que denominamos grupo experimental mediante un proceso aleatorio. Inicialmente hicimos un diagnóstico que incluía temas como clasificación de variables, medidas de centralidad y dispersión, distribución de frecuencia, análisis de gráficos, teoría de la probabilidad y modelos de regresión.
Aplicamos el diagnóstico inicialmente a los dos grupos y ahí hicimos un análisis estadístico de la comparación de cómo iniciaban los dos grupos y al final del curso también aplicamos esta prueba diagnóstica, hicimos pruebas de hipótesis estadísticas. En el grupo experimental entonces se conformaron los grupos, los estudiantes seleccionaron sus compañeros, grupos máximo de 3 estudiantes y se hizo un tema de selección de proyectos por parte de los estudiantes. Valga decir que este proyecto fue pensado en condiciones de realidad y no de virtualidad. Dado que empezamos con la parte virtual, entonces lo que hicimos es que, y dado el tiempo del semestre, entonces los estudiantes lo que hicimos es que los estudiantes apropiaran una base de datos, ubicaran una base de datos acorde a sus carreras y a sus gustos, y a partir de esa base de datos, entonces los estudiantes le generaban preguntas a esa base de datos que debían desarrollar durante todo el transcurso del curso, desarrollar esas preguntas a través del uso de la estadística. Entonces, en esa medida, la base de datos debía ser con variables de tipo cuantitativo y cualitativo también. Se desarrollaron los dos cursos, a los dos cursos se les aplicó parciales clásicos, sobre todo para ir mirando el impacto. Al final también se les aplicó los mismos exámenes a los dos grupos y se hizo una comparación a ver qué había sucedido entre el grupo control y el grupo experimental. Se hizo una comparación de notas parciales y finales y también se hizo una evaluación de las cancelaciones o la deserción a través de gráficas y pruebas de hipótesis. También se aplicó una encuesta de percepción a los estudiantes que trabajaron en el grupo experimental. Se escribieron los informes y hoy en día se está socializando con ustedes y la idea es que se tome este primer experiencia, digamos, como un caso muy prometedor, pero la idea es que con una sola cohorte no es todavía suficiente para solidificar las conclusiones de esta investigación. Entonces, la idea es seguir continuando este semestre, a pesar de la virtualidad, con este mismo esquema para ir comparando en el tiempo cuál es el impacto de esta estrategia metodológica en la enseñanza de la probabilidad estadística. Entonces, aquí tenemos los dos grupos, grupo control y grupo experimental, pertenecientes a las diferentes carreras de la Facultad de Ingeniería y Administración de la sede de Palmira. Entonces, tenemos ingeniería ambiental, ingeniería agroindustrial, administración de empresas e ingeniería agrícola. Para el grupo control tenemos 40 estudiantes y para el grupo experimental 41 estudiantes. Aquí están los resultados de la prueba diagnóstica inicial. En esta parte tenemos que los dos grupos aparentemente inician igual, no aparentemente, perdón, mediante una prueba estadística se logró verificar que no existieron diferencias significativas en cuanto al grupo control y el grupo experimental. Lo que vemos aquí en esta primera gráfica es que los estudiantes ingresan a un curso de probabilidad estadística con unas competencias mínimas, con unos conceptos mínimos, porque se ve las notas son menores de 3 y la mayor porcentaje de notas está en el rango de 1 a 2, tanto en el grupo experimental como en el grupo control. Entonces, digamos, los estudiantes allí, incluso ellos después de la prueba control comentaban pues que ellos no conocen mucho de la estadística, a pesar de que se supone que en la educación media deberían abordar algunos aspectos de eso, pero eso no está claro. En esta gráfica se muestran los resultados de la prueba diagnóstica al final del ejercicio, del curso, del semestre, donde se puede ver que el grupo experimental entonces sí obtiene unas mejores calificaciones, hay un mayor porcentaje de estudiantes con notas de 3 a 4, contrario al grupo control, digámoslo así, o sea, es menor lo que sucedió acá. También se ve cómo las dos curvas se desplazan, las dos histogramas se desplazan y ya no tenemos notas entre 0 y 1, sí tenemos un poquito de notas entre 1 y 2 en el grupo experimental, pero digamos que la curva se desplaza totalmente en los dos grupos para la misma prueba diagnóstica. Se hizo una prueba de hipótesis, aquí no se encontraron diferencias significativas, lo cual es bastante curioso dentro de este ejercicio.
Aquí tenemos los resultados de las notas finales, el grupo control y el grupo experimental. Entonces aquí sí vemos cómo a nivel de las notas finales dentro del curso, sí, a través de incluso de una prueba de hipótesis, se encontraron diferencias significativas con valores mayores para el grupo experimental. Las notas promedio del grupo control fueron de 2.8 con más o menos una desviación estándar de 1.3 y las notas promedio para el grupo experimental de 3.4 con una desviación más o menos de 0.8 en las notas. Entonces también vemos cómo hay mayor variación en el grupo control en las notas y cómo esas notas se mueven a partir de 3 hacia abajo mayoritariamente. Contrario a lo que sucedió con el grupo experimental, que las notas tuvieron menor dispersión y las notas estuvieron superior que en el grupo control. Otro análisis que hicimos es aprobados y reprobados. Entonces, en el grupo experimental, el porcentaje de aprobados estuvo aproximadamente en 80%, contrario al grupo control, donde el porcentaje de aprobación fue del 53%. Esto nos genera un reprobado aproximadamente del 20% en el grupo experimental y de 47% de reprobado en el grupo control. Y digamos que allí sí vemos ya también vemos algo significativo entre los dos grupos. Otra cosa, no estábamos pendientes de tomar este indicador, pero nos llamó mucho la atención al final del ejercicio y es el nivel de deserción en las dos estrategias metodológicas. Entonces, en el grupo experimental solo se presentó una deserción del 5%, contrario a una deserción del grupo control que fue del 35%. Entonces, esto pues llama bastante la atención. A nivel de percepción de los estudiantes, entonces ellos calificaron, miramos las calificaciones en cuanto a lo que dijeron los estudiantes y entonces ellos comentaron que esta metodología de aprendizaje basada en proyectos genera un nivel de autonomía total. Para todos los estudiantes generó un nivel de autonomía total. Se promovió el desarrollo de problemas reales en más del 96% de los estudiantes, en comprensión de los temas del curso en más del 96%, escritura de informes el 94%, socialización de resultados 94%, pensamiento crítico y analítico 94%, fomento del análisis 94%, y como un aporte a la formación académica 91%. Entonces, como vemos, todos los ítems de evaluación a nivel de percepción de los estudiantes pues fueron demasiado positivos a nuestro modo de ver. Como algunas conclusiones, pensamos que este es un caso específico donde el ABP, el aprendizaje basado en proyectos, presentó fortalezas frente a la metodología tradicional de enseñanza. Al finalizar el curso, el grupo experimental obtuvo mejores resultados desde los diferentes indicadores que analizamos, las medias de las notas finales, la deserción y el porcentaje de aprobados y reprobados, frente a los resultados del grupo control. Consideramos que es necesario seguir evaluando la metodología para fortalecer estos resultados que de todas maneras llamamos preliminares o una primera cohorte. Y también pensamos que se deben fortalecer las capacidades de los docentes en estas metodologías y promover su utilización en la Universidad Nacional, pues tal como lo estamos haciendo ahora. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles el día de hoy. No sé si hay tiempo para mostrarles un trabajo de alguno de los estudiantes. Profesora, sí, tenemos un breve espacio para ese trabajo. Tenemos tiempo. Voy a mostrarles, sigo compartiendo. Entonces aquí tenemos un caso que trabajaron 3 estudiantes, se llama Análisis del índice de precipitación mensual y anual, casos de estudio Palmira, Cali, Quibdó. Entonces la escritura del artículo, del trabajo final también era tipo artículo, pues digamos que en armonía con la promoción del ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, la introducción, materiales y métodos, la metodología utilizada, las variables,
los resultados, entonces empiezan ya a presentar tablas, hacer los análisis de las tablas, gráficas, sin descuidar nunca en la estadística que no debería uno hablar solo de promedios, sino asociarlo siempre a una medida de dispersión. Entonces ellos aquí claramente nunca dejan la dispersión por un lado. Siempre están mirando la tendencia espacial, la tendencia temporal de los diferentes fenómenos. Entonces, digamos que eso fue muy importante en los trabajos que ellos desarrollaron. Y sobre todo la escritura, el análisis, poder trabajar diferentes tipos de gráficas y de representaciones gráficas a nivel estadístico y representaciones de tablas, pues fue muy importante. Discusión, conclusiones y bibliografía. Este es un trabajo. Aquí rápidamente les presento otro. Inventario bovino en municipios del Caribe colombiano en los años 2015 al 2019, también por otro grupo de estudiantes. Entonces hacen, voy a ampliar un poquito aquí, materiales y métodos, la base de datos, el área de estudio. Obviamente a los estudiantes también se les dio una capacitación o se les presentó cómo presentar un informe tipo artículo, de tal manera que ellos se pudieran apropiar y presentar su informe de esta manera. Entonces vienen las gráficas, los histogramas comparativos, el análisis de estas gráficas, diagramas de cajas y alambres comparativos, una discusión, conclusiones y una bibliografía. Bueno, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que fue un espacio muy agradable y aprendimos mucho sobre este tema de aprendizaje basado en proyectos y cómo nos ayudan en este proceso de innovación académica. Bueno, entonces vamos a comenzar nuestra sesión de preguntas. Por favor, los invitados nos puedan colaborar con sus comentarios y preguntas. Yo quisiera comenzar con una, profe. Me llama mucho la atención los resultados de la deserción. Parece interesante porque uno podría pensar que este aprendizaje basado en proyectos, uno de sus parámetros más delicados es la motivación del estudiante, porque sin ella se ve muy amenazado el proceso de aprendizaje. Pero parece ser por ese resultado de deserción que la misma metodología motiva al estudiante, no que la motivación la trae para poder aprender en este tipo de metodología, sino que parece ser que la misma metodología lo motiva porque le da autonomía para que aprenda. Sí, ese fue un resultado bastante interesante que no esperábamos. Por eso es muy importante continuar a ver si es consistente este resultado. Sí, una de las hipótesis que tenemos es que a los estudiantes desde el inicio tener que conformar los grupos de trabajo, ubicar una base de datos, hacerle preguntas a esa base de datos, pues digamos que como que ellos se motivan, como que, ay, este es de nosotros, esto lo podemos hacer, tenemos libertad, o sea, como que se apropian del proceso como mucho mejor que el otro grupo que era en una metodología tradicional. Entonces, digamos que esa es una hipótesis que tenemos y es que los estudiantes desde el inicio ven que ellos van a tener un nivel protagónico muy grande y que van a ser parte activa del desarrollo del proyecto. Entonces, digamos que eso puede haber sucedido en esta estrategia pedagógica, y es que los estudiantes se sienten muy motivados, con mucha autonomía y desde el inicio se empoderan de estos procesos de aprendizaje. Y entonces le van perdiendo el miedo a la asignatura, que es lo que sucede en probabilidad estadística. O sea, los estudiantes, de hecho, en algunos países utilizan un libro que se llama Estadística sin lágrimas, porque muchos estudiantes sufren esta asignatura, y más que en la rigidez con la que se da, que es muy algorítmico y es muy matemático. Y entonces parece que quisiéramos que nuestros estudiantes que ven probabilidad estadística sean estadísticos de la carrera de estadística, que es diferente a usar la estadística. Entonces ahí yo creo que hay una concepción que hay que discutir mucho en la universidad, y es ¿para qué enseñamos la probabilidad estadística? Es decir, necesitamos que los chicos se vuelvan estadísticos puros, los teoremas, una cantidad de cosas rígidas
y descuidamos lo que es la parte aplicativa, lo que es la parte del uso, lo que es la parte de que ellos se empoderen de estas herramientas estadísticas y la disfruten y sepan como la importancia de esta área del conocimiento. Así es. Tengo una pregunta de Andrés Mejía. Tengo una pregunta de Caro Quique. Dice, esta estrategia, al ser pensada para la presencialidad, ¿qué cambios tuvieron que realizar para ajustarla a la virtualidad? Sí, en la virtualidad se presentaron algunos inconvenientes porque los grupos, por ejemplo, se quejaban de que algún estudiante no se podía reunir con ellos. No, tal estudiante no tiene una dinámica, se le cae la red, no tiene capacidad, no se puede reunir. Entonces, digamos que los grupos empiezan a sufrir por la conexión con los otros estudiantes. Entonces, allí lo que nosotros hicimos es, pues, tener flexibilidad y estar acompañando el proceso en la medida que, a pesar de que un estudiante no se pudiera conectar con el grupo, estuvieran pendientes de que eventualmente se pudiera conectar y avanzar y utilizaran otras estrategias como el WhatsApp, como el correo electrónico, es decir, otras estrategias que los estudiantes hoy en día usan de maravilla para conectarse, que no solamente sea a través de un Google Meet, por ejemplo. Entonces, digamos que eso fue lo que pudimos hacer. En la virtualidad, pues obviamente, digamos que el contacto profesor-estudiantes no es tan cercano, ¿no? O sea, a veces los estudiantes no se presentan en el video, sino que es una foto, es algo así, entonces digamos que en este proyecto, al igual que en todos los cursos, pues tiene los mismos problemas de la virtualidad, y es la conexión humana con los estudiantes. Muchas gracias. El profesor Oscar Duarte nos dice, muy interesante. ¿Podría comentarnos algún ejemplo específico de los proyectos desarrollados por los estudiantes? ¿Qué problema abordaron y qué base de datos utilizaron? Bueno, sí. Utilizaron, como yo les mostré ahora, bases de datos de bovinos, incluso algunos trabajaron bases de datos de COVID. Dado que esa información está hoy en día tan disponible, entonces unos estudiaron el porcentaje de personas que se enferman, que se mueren, todas las estadísticas que hay y que ellos lograron analizar. También utilizaron una base de datos de robos de celulares en la ciudad de Cali, Palmira. También utilizaron datos de clima, utilizaron datos de ventas y de exportaciones que hay de Colombia a otros países, precipitación, temperatura, esas como las que recuerdo así como importantes. Es de resaltar que los estudiantes también buscaban sus bases de datos de acuerdo a sus carreras, porque eso les permitía dominar las variables, es decir, saber de qué estaban hablando. Entonces, los de ingeniería ambiental, por ejemplo, escogían precipitación o calidad de agua o variables afines a ellos. Y los de administración, por ejemplo, también escogían varias bases de datos relacionadas a ventas, a exportaciones, a Producto Interno Bruto. Eso. Muchas gracias, profesora. Gloria Inés Giraldo Gómez nos pregunta, ¿cómo fue el manejo del tiempo para los dos grupos? Imagino que se refiere al manejo del tiempo de clase. Bueno, los dos grupos, estos cursos son de 4 horas, entonces lo que hicimos fue 2 horas, las primeras 2 horas de cada semana, entonces hacíamos como los aspectos teóricos, pero siempre con participación activa de los estudiantes. Y las 2 horas siguientes, los estudiantes trabajaban en los proyectos, entonces presentaban o decían qué dudas tenían, o preguntaban si esta gráfica sí iba bien, o qué otro análisis podríamos hacer, o presentaban como sus avances de su proyecto final. Entonces, digamos que para hacer comparativo los dos grupos, debíamos tener como muy paralelo, es decir, que en un grupo no se nos fuera más allá en temas o no en temas, porque luego la evaluación no nos podría hacer comparativa. Entonces, lo que hicimos fue planear los dos cursos de tal manera que se fueran dando simultáneamente los mismos temas
en los mismos tiempos, de tal manera que las evaluaciones parciales y finales pues coincidieran los temas del curso. No sé si aclara. Jazmín Escobar nos pregunta, ¿ha pensado en medir sus resultados a mediano plazo? Por ejemplo, medir los resultados en el siguiente curso de los estudiantes que participaron comparados con los que no lo hicieron, dado que este curso es prerequisito de varios siguientes, al brindar conocimientos previos. Bueno, a ver si entendí la pregunta. Como mirar el impacto de los estudiantes en el futuro, ¿cierto? Es lo que están Así preguntando. es, en el curso inmediatamente después. Sí, es muy interesante esta pregunta, pero pues se nos sale un poquito de las manos porque perdemos como la gobernabilidad ahí de las notas y del número de estudiantes que matriculan, que dónde están. Digamos, como hacer ese seguimiento a los estudiantes ya se nos pierde. Perdemos la gobernabilidad, o sea, la veo un poquito difícil. Aunque parece muy interesante el estudio, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con esos estudiantes que vieron, que aprobaron en este curso de ABP y si esa estrategia realmente les sirve para sus otros cursos, ¿no? O sea, esa es una pregunta muy interesante, pero que, digamos, habría que, pues, pensar el estudio y hacerle el seguimiento a esos estudiantes de dónde están ubicados y que, muy buena pregunta, muy buen estudio para el futuro. Así es. Que hay una pregunta muy interesante de Santi Zapata. Muchas gracias. ¿Con alguno de los grupos se propició una mayor interacción docente-estudiante? No, realmente los dos grupos, dado que como estamos en un estudio comparativo, digamos que yo traté de que los dos grupos tuvieran como las mismas condiciones. Obviamente los de ABP pues tenían una interacción mucho más fuerte en la medida, no en mayor horas, o sea, las horas de consulta eran iguales para todos los dos grupos, pero las preguntas, lo que ellos pedían, o sea, eran mucho más activos porque tenían un proyecto allí real que resolver, entonces sus preguntas eran mucho más completas, mucho más complejas, eran ávidos de tiempo para que se les diera y de preguntas y todo, entonces la participación de ellos era mucho más activa que la del otro grupo control. Pero yo siempre guardé como los mismos tiempos para no alterar, para no influir en otra variable adicional y era que a algún grupo le había dado más tiempo que al otro grupo. Entonces, digamos, los tiempos fueron iguales, pero sí se notó una mayor actividad académica por parte de los estudiantes de ABP. Profesora, muchísimas gracias de verdad por este espacio. La verdad que fue un honor poderla tener. De verdad que mediante esta ponencia podemos concluir tanto de manera cualitativa como cuantitativa que el aprendizaje basado en proyectos de verdad estimula el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a la DNIA por este proyecto tan bonito y por darnos la oportunidad de poder hacer estas preguntas y desarrollarlas en el aula. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora. Feliz día.